Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Ahora estamos transmitiendo, ¿ya? Bueno, entonces les decía que vamos a comenzar a analizar algo que es sumamente importante para la vida de la iglesia, ¿ya? Y que tiene que ver con Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 es un capítulo que muchos lo hemos leído, muchos ya lo conocemos, pero no le hemos dado la aplicación a la lucha espiritual, a la guerra espiritual que tenemos que librar, ¿ok? No basta con leer, creer, repasar, meditar en las cosas de Dios. Tenemos que estar atentos a que el enemigo no quiera cruzar la línea, porque él lo que quiere es tomar posesión de nuestra vida. No podemos dejarlo. De nosotros depende que estemos bajo el poder de Dios o bajo el poder del diablo. De nosotros depende, ¿vale? La única manera de poder estar bajo el poder de Dios es estar absolutamente en comunicación con Él, ¿vale? Ok. Lo que estamos haciendo ahora, o lo que está haciendo este servidor ahora con ustedes, es hacer la labor de un sembrador. Yo lo que estoy haciendo es sembrar en ustedes, sembrar semillitas, semillitas de la palabra de Dios. Pero todo depende en qué suelo cae esa semilla, el que dé fruto o no. Yo no sé si el terreno de su corazón realmente está preparado para que la semilla del Evangelio caiga y dé frutos. Yo no lo sé. ¿Ok? Por eso tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo pueda trabajar la tierra del corazón. ¿Ya? ¿Ya, Luchito? Perfecto. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 1, dice así. Yo lo leo, por favor, y ustedes me van siguiendo, ¿ya? Saludos a Anita de México, que nos está mirando en estos momentos, ¿ya? Ok. Dice así. Aquel día, estoy en Mateo capítulo 13, versículo 1, que es una parábola. Parábola del sembrador se llama. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, en la orillita, escuchando a Jesús. Jesús se sentó en un botecito para dar un discurso a la gente que está en la playa sentada. Y les habló muchas cosas por parábolas, es decir, por símbolos, ejemplos, comparaciones, semejanzas, paralelos. Y le dijo el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Pongan atención de la historia de principio a fin para que capten el mensaje que quiere darnos Jesús. Y mientras sembraba, versículo 4, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Número 1. Número 2. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol, José, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto,
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya, José, hazme un resumen. Ya, Ya. que quién está hablando, o sea, esto es lo que vino de Jesús, ¿no? A los que estaban hablando en la playa, les estaba hablando con parábolas. Perfecto. Ya, Cuéntame un poquito de qué se trataba la parábola. se trataba de las semillas y, ¿cómo se llama esto? Del sembrador, po. Que algunas habían caído en el camino y como los pájaros se lo comieron porque estaban descubiertos. ¿Ya? Entonces, yo creo que simbolizaba ¿cómo se llama esto? De que al ya tener las semillas, que sería la representación de la gente, al tirarlo al camino sería como, y que los pájaros se lo comen, sería como un convencimiento de no la ley, po. No sé No, cómo no, te se- estoy diciendo que me cuentes más o menos cómo fue la historia, no que me la interpretes, pues. Ok, entonces Ya, tienes 30 segundos, dale. ya algunas semillas cayeron en la carretera y se lo comieron los pájaros. Ya. Las otras fueron caídas en, ¿cómo se llama esto? Así. Ahora vamos a leerla de piedras, nuevo. en piedras. Vamos a leerla de nuevo, vamos a leerla de nuevo, aprovechando que llegó un nuevo integrante. Ya. Ya, Mateo 13, 1. ¿Ya? Vamos al rapidito a leerla. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, ¿ok? En simbolismo, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla, y ahora pongan atención, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿En cuántos terrenos se sembró la semilla? No. ¿Cuáles? Pedregales, espinas. 4. ¿Vale? 4. Yo ya algo les adelanté en la introducción, pero vamos a escuchar la explicación de esta historia simbólica por las mismas palabras de Jesús. ¿Ok? De las mismas palabras de Jesús. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Captaron la interpretación ahora? Sí. ¿Quién sería el malo? Satanás. Satanás o algún instrumento humano de Satanás. Algún impío o algún cristiano de corazón impío que sea tomado por un espíritu inmundo puede convertirse en ese malo. Quiero explicarle toda la aplicación del malo. El malo no es ese que no cree en Dios, que está por allá, que es brujo. No, el malo puede estar sentado acá mismo. Todo depende de ustedes si se dejan o no usar por el enemigo de Dios. ¿Ok? Recuerden que de los 12, uno entregó a Cristo.
y era de los 12. Bueno, no permitamos que Satanás nos use y uno que esté sentado acá sea el malo o usado por el malo. Pero entiende una cosa, cuando el malo, dice acá, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuándo? Lean el versículo 19. ¿Cuándo el malo se aprovecha de la situación? ¿Cuándo? Versículo 19. Exacto. Porque ahora yo estoy sembrando una semilla, claro. Simbólicamente el sembrador es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que va sembrando la semillita en el corazón. En este caso también podríamos aplicar al sembrador al Jesús, que vino a entregar la palabra, ¿no es cierto? Las buenas nuevas de salvación. Pero en estos momentos el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra y es quien hace el trabajo en el corazoncito de cada uno de ustedes y impresiona la mente para entender las cosas de Dios. Bueno, en estos momentos, humanamente, este servidor es quien está sembrando, ¿verdad? Porque estoy impartiendo la palabra. Pero si ustedes no entienden, dice la palabra, o no les queda algo claro, en otras palabras, cuando dice no entiende, quiere decir que ustedes no están bien cimentados. Algo no quedó firme. ¿Qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ok? Vuelvo a repetir el 19 entonces. Cuando alguno oye la palabra, ustedes, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ustedes ya saben ya el efecto que pasó con la semilla cuando se sembró en pedregales, pues, ¿verdad? Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Pregunta, ¿brotó la semilla? ¿Cómo que no? Lean el 5. ¡Brotó! ¿Pero por qué brotó? Porque no tenía profundidad de tierra. Brotó rápido. ¿Pero qué pasó? Versículo 6. Salió el sol y se quemó. Acá hay una diferencia. Acá sí brotó, pero duró poco. Vino el sol y la quemó porque no tenía raíz. Se secó. Versículo 20. Vamos a ver la explicación, la aplicación. El que fue sembrado en pedregales, José, este es el que oye la palabra. Noten, igual que el que cayó en el camino, pero el resultado es distinto. Y al momento la recibe con gozo. Interesante. Parece que esta persona que oye la palabra y la recibe, parece que se emociona, la acepta, se impacta, se impresiona, pero parece que no entusiasmo nomás. Parece que no es entusiasmo nomás. A ver, quiero aclarar algo acá. Desde el punto de vista espiritual, el que oye la palabra, no solamente el que la oye, sino el que la hace. Eso va junto, la fe con la obra. El que oye y propone en su corazón obedecer. ¿Se acuerdan Daniel? Daniel solamente era de boca, Daniel era vegetariano. Y él propuso en su corazón, él tenía la información primero, vegetarianismo, pero él se propuso poner en práctica el régimen alimenticio. ¿Se dan cuenta? El que oye la palabra va acompañado de la intención, del deseo de obedecer. ¿Qué pasó con el que fue sembrado en pedregales? Oyó la palabra, se entusiasmó, la aceptó. ¿Pero qué pasó? Duró poco. Le duró poco el entusiasmo. Otra vez, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, noten, al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la prueba,
o la persecución por causa de la palabra, luego se va para atrás de nuevo, reniega, renuncia, falla. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, acá tenemos el tercer tipo de suelo, este es el que oye la palabra, no el que todos oyen la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué faltó aquí con este? ¿Qué faltó? Faltó fe. Las preocupaciones, las pruebas, las aflicciones, el trabajo, una serie de factores te ahogan, te sofocan. ¿Ya? ¿Ok? Pero el versículo 23, vamos para allá. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, o notaron que todos oyen. ¿Y qué más? Entiende la palabra. ¿Qué cosa da? Fruto. ¿Cuál es el fruto de oír la palabra? Lo expliqué recién. Exacto, la obediencia. La obra es el resultado natural de disponer en el corazón, creer y obedecer al maestro. Si la palabra de Dios me está enseñando que el día de reposo es el sábado del séptimo día, yo propongo en mi corazón, no por mis propias fuerzas, sino con la fuerza y la ayuda de Dios, respetar ese día. Y me empiezo a organizar, empiezo a hacer todos los arreglos, ¿no es cierto? Todo eso es la obra, es el fruto. Pregunta, si yo soy un borracho que me gustan las cantinas, pero oigo la palabra de Dios, que el templo es morada, que el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Ay, yo deseo que el Espíritu Santo more en mi corazón y quiero tenerlo limpio, santo, puro, para que Dios me guíe, me dé sabiduría y me ayude a obedecer al Señor, a serle fiel. Comienzo poco a poco a experimentar, ¿no es cierto?, la voluntad y la tendencia y el deseo de obedecer. Y eso me va a llevar a negarme a mí mismo. Y cuando me venga el deseo, la invitación, la tentación, voy a decir no. Eso es un fruto de haber oído la palabra y haberla entendido. Mi pregunta en estos momentos es, ¿se ha sembrado la palabra acá, en esta iglesita? Sí. La pregunta es, ¿en qué terreno está cayendo esa semillita? ¿Está cayendo junto al camino? Y estaremos tan despistados que dejaremos que el malo la arrebate. ¿Habrá sido sembrado en pedregales, Lucho? ¿Habrá sido sembrada entre espinos? ¿O en buena tierra? Sí, en buena tierra. ¡Wow! ¡Tremendo! Es una pregunta para reflexionar. Bueno, ¿saben cuándo se va a saber en qué terreno fue sembrada la semilla? ¿Sabes cuándo se va a saber esto? ¿Cuándo se va a saber, José? Cuando venga la luz. No, ¿Cuándo? cuando venga el juicio final. Cuando vienen las pruebas, ¡Claro! uno va a empezar la prueba, ahí es lo que se va a saber. Pregunta, bien digna. Pregunta. ¿Jesús es el sembrador? Sí, sí, Jesús vino a la tierra y sembró. ¿Y a quién le sembró la semilla? A los apóstoles. ¿Cuándo se probó en qué suelo había sido sembrada esa semilla de Jesús? Por 3 años y medio que vivió con ellos. Durante 3 años y medio Jesús sembró la semilla entre los apóstoles. Pero llegó un momento en que el maestro, el sembrador, se fue. Ascendió a los cielos. Y ya no estuvieron en la presencia de su maestro. Ahora tenían que valerse solitos. ¿Cuándo se probó que esa semilla dio buenos frutos?
Se probó cuando él se fue y hicieron buena obra los apóstoles. Exacto. Ahí se probó. Cuando tuvieron que demostrar su fe, su lealtad, su obediencia, que todo lo que enseñó Jesús y vivieron con Jesús no fue en vano. Exacto. Pero igual se demoró 3 años. Tomar en cuenta bien eso. 3 años y medio. 3 años y medio, dice. Es sembrar la Y semilla. nosotros recién estamos partiendo esto recién, Correcto. ni un año, yo llevo menos meses. Entonces, puede que yo pueda decaer o puede que yo pueda ser el mejor aquí. Puede, estamos en lucha, estoy en lucha yo. Pero todo depende de 3 años se demoraron. Incluso estaban con el mejor maestro, que fue Cristo. Ojo, ojo. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso igual. No es llegar, por ejemplo, y decir, oye, yo me bautizo. No conozco bien la palabra del Señor. Estoy conociendo. Entonces ahí yo, por eso digo, tengo que conocer bien. Ojalá conociera como el hermano Walter. Dios me otorgue eso para conocer bien, para poder defenderme yo bien también frente a los obstáculos que voy a tener en la vida. Pero ¿Ya? sí, pero Buena sí. reflexión. Pero si tú tienes, ¿cómo se llama esto? El ¿Sí? conocimiento. No, Claro, no, no. si tú tienes el conocimiento que tiene el hermano, igual lo tienes que compartir. Sí, por eso no. No debes ser Es que envidioso. el conocimiento que tiene el hermano Ya, pues, Walter entonces, por eso. no es de la noche a la mañana. Él ha Por eso. estudiado, yo también tengo que estudiar, fijo. Y yo no me estoy preocupando. Me estoy preocupando. Estoy diciendo ahorita, ya estoy aquí por el ahogándome. Estoy preocupando del trabajo. Ayer, por ejemplo, tenía que estar aquí, me iba a la pega y ya estoy perdiendo, ¿ves? Ya perdí un punto. Perdí Mira, un punto ya. mira, papá. Pero, Me queda el remordimiento por detrás. Dice, no, ¿Ya? Perdí ahí. pero papá, tú Pero lo eso. quieres utilizar para tu propio uso, pero la palabra de Dios es para predicarlo, po. Eso sí. Anabel, ¿qué opinas tú? Bueno, que uno tiene que buscar palabras, enseñarse más y luego enseñar a los demás, ¿no? Ya, po. Bueno, sí y no, porque lo poquito que vamos aprendiendo también lo vamos entregando. Exacto. O sea, ¿vale? Ok, bueno, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque este formato que vimos acá se repite. Cada vez que se organiza una iglesia, cada vez que se arma un grupo de hermanos, la historia se repite. Y ustedes tienen que estar atentos a eso. Sobre todo con la venida de un malo. ¿Vale? Si ustedes buscan, por favor, busquen ahí en la Biblia. Busquen, por favor, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20, versículos Lo tengo, listo. 28. Lo tengo. Lo tengo el 28. 25. 25, por favor. Busquen Hechos capítulo 20, versículos 25 en adelante. Yo lo tengo. Pongan suma atención en lo que yo voy a explicar ahora, porque de alguna manera los voy a advertir para lo que pueda venir en el futuro. ¿Vale? Y los voy a advertir conforme a la palabra de Dios, porque las experiencias de los apóstoles también serán las nuestras. ¿Ya? Porque la historia se repite y la experiencia es la misma. Vamos a esperar a Armando que busque ahí. ¿Encontraste, Luchito? Ya. Bueno, sí. No, papá. Toma, que está. Yo voy al baño. Ya. Igual, Si ustedes buscan Hechos, capítulo 20, de versículo 25 en adelante, dice lo siguiente, y esta es una advertencia para todas las iglesias del Señor. El apóstol Pablo viajaba constantemente visitando a los hermanos de distintas regiones que se estaban organizando en sus casitas, familias que se reunían. Pablo las visitaba
pero las aconsejaba. Y miren lo que sucedió acá. Si ustedes leen el título que tiene este capítulo, ahí en el versículo 17 hay un título que dice Discurso de despedida de Pablo En Mileto. en Mileto, un lugar donde estaba visitando una iglesia. Bueno, yo me uno a Pablo en estos momentos y voy a leer estas palabras como si fuese mi despedida, ¿verdad? Porque yo ya estoy pronto a partir de acá. Pero quiero dejarles este consejo a ustedes, el mismo que Pablo les dejó a las iglesias. Y ahora, versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Yo no sé si voy a volver, yo tengo planes de volver, pero Dios sabe si voy a volver o no acá a esta iglesita. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, les reclamo, les exijo a ustedes como miembros de la iglesia, que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, no me vengan a decir que no se los dije, se los estoy advirtiendo, porque no he rehuido, no me he negado a anunciaros todo el consejo de Dios. He procurado enseñarles todo lo que he podido para que ustedes aprendan. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos, porque ya no va a estar Pablo. Por lo tanto, ahora tienen que cuidarse ustedes. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos que tiene que ver con una responsabilidad sobre cada uno de nosotros, sobre la grey, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar quiere decir alimentar, preocuparse de las ovejitas, la cual Él ganó por su propia sangre. Ustedes que están sentados acá conmigo, yo no soy dueño de ustedes. A mí me han enviado, a mí Dios me llamó a cuidar de ustedes. De Vicente, de Dina, de Eli, a mí se me dijo, simbólicamente se me dijo, apacentad mis ovejas. Ustedes pertenecen a Jesús, no al hermano Walter. Yo simplemente soy un medio por el cual alimento a las ovejitas que no son mías, son de Cristo. Sin embargo, yo tengo que cuidarlas a ustedes como si fuesen míos. Versículo 28 otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Y ahora viene. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué dijo la parábola del sembrador? Vendrá el malo y arrebatará lo que fue sembrado. Cuidado. Porque de vosotros mismos, ¿de dónde? ¿De los impíos que están allá? No, de acá mismo. Personas que dicen que creen en Cristo. Pablo está advirtiendo de ustedes mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas que no son, para arrastrar tras sí a los discípulos, para dividir la iglesia. Por tanto, velad, estén atentos y acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahí nomás. ¿Ok? No olviden
esto que acabamos de leer. Porque cuando yo me vaya, ustedes van a quedar expuestos. Y tienen que aferrarse a la buena semilla. ¿Ok? El que tiene oído, oiga. Esto es para el que tiene entendimiento. ¿Ok? Ok. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ok. Busquen por favor en sus Biblias 2 de Timoteo capítulo 4. Terminamos con un par de textos para reforzar lo que hemos dicho, Luchito. ¿Lo vas a leer tú? Ya, Perfecto. gracias. No, de nada, mi querido Lucho. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, ¿no? Sí. Le voy a leer algunos textos que tienen que ver con los consejos que Pablo le daba a los hermanitos. Porque Pablo amaba a los hermanitos. Él fundaba iglesias, organizaba a los hermanitos, los atendía, los alimentaba, pero Pablo tenía que seguir el viaje. Y por lo tanto le daba consejo a los hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 2 de Timoteo, Nuevo Testamento, después de Tesalonicenses lo van a encontrar. Capítulo 4, versículo 6. Desde el capítulo 1 vamos a dar una lectura ahí. Recuerden que cuando les hablé de Timoteo, les dije que Timoteo era un jovencito que habrá tenido unos 16, 17 años y que Pablo le pidió permiso a los papás para apadrinar a Timoteo, porque Pablo vio en Timoteo un misionero en bruto, un diamante en bruto. Y los papás confiaron en Pablo y le dieron permiso a Timoteo para que hiciera viajes misioneros y aprendiese de Pablo. Y con los años, Timoteo resultó ser un tremendo jovencito misionero. Y cuando ya Pablo estaba viejo y estaba preso en la cárcel marmentina en Roma, era una cárcel, un hoyo de piedra metido dentro del piso, era una cárcel subterránea, de pura piedra, helada, fría, maloliente de la orina y de la feca de los presos, porque no le hacían aseo, no había ventilación, no había ventana, no había luz. Los presos no alcanzaban a concretar su sentencia y eran muertos por la misma enfermedad, donde se intoxicaban por la misma hediondez y parásitos y bichos que habían dentro de la cárcel. Porque los presos los sentenciaban en Roma y podían esperar años hasta ejecutar su sentencia. Y ahí estaban encerrados. ¿Ok? Y Pablo escribió esta carta le escribía a Timoteo estando preso en esa cárcel. Y la carta a Timoteo fue escrita antes de morir. O sea, las últimas cartas que escribió Pablo antes de morir fueron a Timoteo. Entre paréntesis, por misericordia de Dios, tuve el privilegio de estar en la ciudad de Roma. Y tuve la oportunidad de estar en esa cárcel. Y bajé la escalera y estuve ahí presente, estuve ahí en la celda donde estuvo preso el apóstol Pablo. Y ahí estuve parado yo mirando eso. El que quiere ver el video me avisa y yo se lo mando por Telegram. Yo grabé todo eso. Y estuve ahí. Y hay una inscripción. Y dice ahí en latín, Pablus. Aquí estuvo preso el apóstol Pablo. Y dice la tradición, no hay respaldo histórico para eso, que ahí también estuvo preso el apóstol Pedro. Y me tocó estar ahí. Esa cárcel está a unos 200 metros del Coliseo Romano, que es donde asesinaban a los cristianos y los tiraban ahí a las fieras, a los leones. Cuando Nerón y otros Diocleciano y otros emperadores mataban a los cristianos, los tiraban ahí al circo. Tuve la oportunidad también de entrar a ese circo romano y ver ahí donde mataban a los cristianos. Y la celda donde estaban los gladiadores que esperaban ahí luchar después.
Me manda el video. Cuando yo estuve en esa celda donde estuvo preso el apóstol Pablo, eso me estremeció. Y yo siempre digo que las cosas son por una... Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué me llevó a ese lugar para conocer eso? Para mí fue una experiencia que me marcó. Estar ahí en la cárcel, en la celda del apóstol Pablo. ¿Hacía mucho frío? Se llama la cárcel Marmentinum. Se llama. Tengo todo eso grabado en imágenes, ustedes lo pueden ver. Me lo piden el link y yo se los envío. Bueno, el capítulo 4, versículo 1 en adelante, son palabras que el apóstol Pablo ya a punto de morir, porque el Espíritu Santo le reveló a Pablo, que ya le quedaba poquito. Le escribe a Timoteo: te encarezco. Según Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira lo que le dice a Timoteo, 17 años. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra vez Pablo advirtiendo de que vendrán falsos maestros y los van a apartar a ustedes. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. El evangelista es el que viaja y lleva la palabra, y después va a otra ciudad, y después va a otra ciudad. Ese es un evangelista. ¿Usted es evangelista? Cumple tu ministerio. La palabra ministerio viene de ministrar, de ahí la palabra ministro del evangelio. Ministrar quiere decir servir. Un ministro es un servidor. Que cuando llega a una ciudad, un ministro viene a servir a los hermanos, a entregarle la palabra. Es el ministro. Y Timoteo fue llamado por el Espíritu para ser ministro y llevar su palabra, igual como lo hacía Pablo. Así como Eliseo reemplazó a Elías, Timoteo era la generación joven que había de venir después que fuese decapitado Pablo. Y aquí los consejos que le escribe Pablo a Timoteo. Y mira lo bonito, mira el versículo 6 lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo. ¿Quién nos anima con esas palabras? Ahora esta cartita, Pablo la escribió en un papiro que se llama, en un pergamino. La envolvió y mandó un mensajero para que se le hiciesen llegar a Timoteo. ¿Ok? Vamos con el último texto. En 2 de Pedro capítulo 1, ya casi llegando a Apocalipsis, antes de 1 y 2 de Juan, en la primera carta del apóstol Pedro, perdón, segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, yo tengo un estudio completo sobre estas dos cartas. Si alguno la quiere escuchar, me la pide y yo le envío la serie completa. Yo tengo series completas de Gálatas, de Efesios, de Colosenses. La he estudiado completita. ¿Que quieren escucharla completa? Ustedes me avisen y yo les envío los links. ¿Y de cómo se llama esto de Apocalipsis? De ese todavía no hago. Tengo estudios completos sobre 1, 2 y 3 de Juan. La explico completito. Si alguno las quiere, yo le envío el link. ¿Ya? Ok. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. No te distraigas. Capítulo 1. Fíjate lo que dice aquí. Que creo que lo leímos ya nosotros esto. Versículo 15. Me haga advertencia esta vez de Pedro. Yo también ocupo.
También yo, dice Pedro, visionero también Pedro, con diligencia, con prestancia, ¿no es cierto?, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Lo encontraron todos? Veo a Eli un poquito perdida ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Leo otra vez. Vamos meditando en esto y con esto vamos a hacer un break. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria, o sea, recordar todas estas cosas. La pregunta que le hago yo ahora a ustedes, después que el hermano Walter se vaya, ¿seguirán recordando todas estas cosas? Ese es un compromiso que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Tienen que seguir recordando estas cosas, seguir perseverando. Yo le había dicho fines de junio, pero he propuesto en mi corazón, y si los hermanos me reciben, ¿no es cierto?, en mi residencia que tengo allá, poder venir la segunda semana de abril para acá, aunque sea unos 5 días, para reforzar, vernos de nuevo las caras, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ir coordinando, yo voy a ir llamando aquí por teléfono a Armando, a la Eli, llamo, qué sé yo, oye, qué sé yo, ¿ya? Ok, hacemos un break de 15 minutos, no más, y voy con el tema de los ovnis en la Biblia. Más bien dicho, Opsis. Opsis, eso, muy bien. Objeto ¿Ya? identificado. Ya. ¿Inclinemos el rostro para ahora? Sí. Bendito Dios y Padre, gracias por esta reflexión maravillosa que tú nos has entregado. Gracias. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.